Ahí inicio la grabación. Muy bien. Entonces me dio vuelta la cámara. Saco el audio. Se me dio vuelta la cámara. No, ¿tú me estás oyendo, Fernando? Hola. Ahí te escucho, sí, sí. Está, porque así me había dado vuelta la cámara. Te escucho ¿Ya bien. empezó la Sí, grabación? ¿Empezó? ¿Sí? sí, empecé la ¿La grabación? grabación. Página Bueno, perfecto. 78. Bueno, si continuamos con el concepto Rosacruz del Cosmos de Mike Heindel, estamos en el proceso del renacimiento y ya estudiamos todo el proceso previo al nacimiento del cuerpo denso, vimos el nacimiento del cuerpo vital y del cuerpo de deseos, y ahora estamos en el nacimiento de la mente. Después de los 14 años, la mente es a su vez incubada y nutrida por la mente macrocósmica, la cual desarrolla sus posibilidades latentes y la capacita para tener pensamientos originarios. Las fuerzas de los diferentes vehículos del individuo para entonces han madurado a tal grado que él puede utilizarlas todas en su evolución. Por lo tanto, a los 21 años, el ego entra en posesión de sus vehículos completos. Realiza esto mediante el calor de la sangre y desarrollando la sangre individual. Esto se efectúa en conexión con el total desarrollo del éter de luz. Entonces vemos como hay un proceso de 7 años que no son estrictos, sino que son aproximados, dependiendo de las condiciones de cada individuo. Una vez que se da el nacimiento del cuerpo denso, alrededor de los 7 años nace el cuerpo vital que está siendo incubado por el cuerpo vital de la Tierra, que es la región etérica del mundo físico. A los 7 años empieza a incubarse el cuerpo de deseos, el mundo del deseo, que viene a ser el cuerpo de deseos de nuestro planeta Tierra, incuba el cuerpo de deseos individual que nace alrededor de los 14 años. Y después viene lo que acabamos de leer, la incubación de la mente y el nacimiento de la mente alrededor de los 21 años. Pero esto está directamente vinculado con el calor de la sangre, que también está relacionado con el éter de luz. El polo positivo del éter de luz es el que permite el calor de la sangre. Bueno, entonces viene la sangre, el vehículo del ego. Siempre recalco que es el ego con mayúscula, que en griego significa yo, y que históricamente siempre la palabra ego significó lo que somos esencialmente, que es espíritu. Y en el siglo XX, con el desarrollo de la psicología, se empezó a hablar de ego como lo que siempre se habló de personalidad. La palabra persona es una palabra que tiene origen griego y que significa máscara. Y viene a ser la expresión visible, los vehículos visibles. La parte más visible es nuestro cuerpo dentro, pero también los otros vehículos, el cuerpo vital y el cuerpo de deseo, constituyen este envase o esta máscara del espíritu. Lamentablemente se vienen utilizando las palabras de una forma distinta de lo que históricamente siempre se utilizaron, y a veces uno lee algún libro antiguo en este tiempo y tiende a interpretarlo según la versión moderna de las palabras, pero eso es un error. Bueno, continuamos con la sangre, el vehículo del ego. En la infancia y hasta los 14 años, la médula ósea no fabrica todos los corpúsculos sanguíneos. La mayoría de ellos es suministrada por la glándula timo, que es
más grande en el feto y gradualmente se reduce a medida que se desarrolla en el niño que crece la facultad individual de crear sangre. La glándula timo contiene, por así decirlo, una reserva de corpúsculos sanguíneos dada por los padres y en consecuencia el niño que retira su sangre de esta fuente no tiene conciencia de su individualidad. No es hasta que la sangre es producida por el niño que él piensa de sí mismo como yo. Y cuando la glándula timo desaparece a los 14 años, el sentimiento del yo alcanza su máxima expresión, pues entonces la sangre es producida y dominada enteramente por el ego. Lo siguiente aclarará esta línea y su lógica. Debe recordarse que la asimilación y el crecimiento dependen de las fuerzas que actúan a través del polo positivo del éter químico del cuerpo vital. Este es liberado en el 7º año junto con el equilibrio del cuerpo vital. Solo el éter químico está plenamente maduro en este momento. Las otras partes necesitan más maduración. A los 14 años, el éter de vida del cuerpo vital, que está relacionado con la propagación, está plenamente maduro. Entre los 7 y los 14 años, la asimilación excesiva ha acumulado una cantidad de fuerza que va a los órganos sexuales y está pronta en el momento en el que el cuerpo de deseos es liberado. Esta fuerza sexual es acumulada en la sangre durante el tercer periodo de 7 años y es en ese momento que el éter de luz que sirve de ingreso al calor de la sangre es desarrollado y controla el corazón a fin de que el cuerpo no esté ni demasiado caliente ni demasiado frío. En la primera infancia, la temperatura de la sangre muy frecuentemente se eleva en forma anormal. Durante el periodo de crecimiento excesivo es frecuente lo contrario, pero es en la juventud impetuosa y descontrolada, la pasión y el temperamento con frecuencia expulsan al ego afuera debido a sobrecalentamiento de la sangre. Muy apropiadamente llamamos a esto hervir la sangre y describimos su efecto sobre las personas como perder la cabeza, o sea, quedar incapacitado para pensar. Eso es exactamente lo que pasa cuando la pasión, la ira o la cólera sobrecalientan la sangre, sacando al ego de sus cuerpos. Cuando decimos que una persona en tal estado ha perdido el control, la descripción es exacta. El ego está fuera de sus vehículos y estos atacan ciegamente, privados de la influencia rectora del pensamiento, parte de cuya tarea es actuar como freno del impulso. El enorme y terrible peligro de tales exabruptos es que antes de que el dueño reingrese a su cuerpo, alguna entidad desencarnada puede tomar posesión de él y mantenerlo afuera. Esto es llamado obsesión. El hombre que se mantiene sereno y no permite que un exceso de calor lo saque fuera de sí, puede pensar apropiadamente. Como prueba de que el ego no puede trabajar en el cuerpo cuando su sangre está demasiado caliente o demasiado fría, llamamos la atención al hecho bien conocido de que el calor excesivo produce somnolencia y si pasa de cierto límite, expulsa al ego dejando el cuerpo desfallecido, o sea, inconsciente. El frío excesivo también tiene la tendencia de poner al cuerpo soñoliento o inconsciente. Solo cuando la sangre tiene o se aproxima a su temperatura normal, el ego puede usarla como vehículo de conciencia. Y esto necesita, paso a comentar, necesita las dos condiciones, la interna y la externa. La interna es que el éter de luz tenga activo el polo positivo que es el tercero de los éteres y que normalmente está activo en todos los seres humanos. Pero también necesita de que externamente no haya una condición de extrema temperatura,
porque ahí se estaría dando una lucha entre el calor que se está tratando de generar desde el interior y si hace mucho frío de afuera, no sería suficiente como para poder mantener al espíritu adentro. O si hace demasiado calor, entonces por más que se reduzca internamente por medio del espíritu la generación de calor, el calor externo también puede producir este efecto. Entonces vemos como siempre estamos dependiendo de las condiciones internas, pero también de las externas. Para mostrar aún más la conexión del ego con la sangre, podemos mencionar el sonrojo de vergüenza que evidencia la forma en que la sangre es llevada hasta la cabeza, sobrecalentando así el cerebro y paralizando el pensamiento. El temor es el estado en el que el ego desea protegerse de algún peligro existente, entonces lleva la sangre al centro y empalidece, pues ésta ha abandonado la periferia del cuerpo y ha perdido calor, paralizando así el pensamiento. Su sangre se hiela, se estremece y sus dientes castañean como cuando la temperatura desciende debido a condiciones atmosféricas. En la fiebre, el exceso de calor produce delirio. La persona sanguínea, cuando su sangre no es demasiado cálida, es activa en cuerpo y mente, mientras que la anémica es soñolienta. En una el ego tiene mayor dominio, en la otra menor. Cuando el ego desea pensar, lleva sangre con la temperatura adecuada hasta el cerebro. Cuando una comida pesada centra la actividad del ego sobre el área digestiva, el hombre no puede pensar, está soñoliento. Los antiguos escandinavos y escoceses reconocían que el ego está en la sangre. Ningún extraño podía emparentarse con ellos hasta haber mezclado las sangres, entre comillas, con ellos, transformándose así en uno de ellos. Goethe, que era un iniciado, también muestra esto en Fausto. Este está por firmar su pacto con Mefistófeles y pregunta, ¿por qué no firmar con tinta común? ¿Por qué usar sangre? Mefisto responde, la sangre es una esencia muy peculiar. Él sabe que quien tiene la sangre tiene al hombre, pero sin sangre caliente ningún ego puede encontrar su expresión. El calor apropiado para la expresión real del ego no está presente hasta que la mente nace de la mente concreta macrocósmica. La mente concreta macrocósmica no es otra cosa que la región concreta del mundo de pensamiento, que es la mente de nuestro planeta Tierra. Cuando el individuo tiene cerca de 21 años, la ley establece también el reconocimiento como de la edad temprana, en la edad en que el hombre es considerado apto para ejercer un derecho. En la actual etapa de desarrollo humano, el hombre pasa a través de estas etapas principales en cada ciclo de vida, desde un nacimiento hasta el siguiente. Y con esto hemos terminado el tercer capítulo del concepto Los Sacros del Cosmos, analizando un ciclo de vida. El ciclo de vida que voy a ver cuánto nos queda. Tenemos un ratito más para empezar lo otro, pero que pasa la mayor parte del tiempo el ser humano en lo que se denomina el segundo cielo, que es la región concreta del mundo del pensamiento, en donde se encuentran los arquetipos de los vehículos y en donde el espíritu que uno es está librado ya de las pasiones y de las limitaciones del mundo físico y puede trabajar de acuerdo a lo que haya desarrollado en el mundo físico, de su moral y de su capacidad de razonamiento y de abstracción. Entonces puede trabajar
allí en el mundo del pensamiento, contribuyendo a darle vida a todos los seres vivos que están manifestándose en la Tierra con un cuerpo denso, y también aprendiendo a construir su propio cuerpo. Algo que es muy complejo, pero que cada uno va a tener que aprender a ser un maestro en la construcción de su propio vehículo. Y bueno, vamos a empezar un poquitito sobre el capítulo 4, que se refiere al renacimiento y la ley de consecuencia. Solo 3 teorías merecedoras de atención han sido presentadas para resolver el enigma de la vida y la muerte. En el capítulo anterior hemos explicado hasta cierto punto una de estas 3 teorías, la del renacimiento junto con su compañera, la ley de consecuencia. No estaría fuera de lugar el comparar la teoría del renacimiento con las otras 2 adelantadas con el fin de averiguar su origen en la naturaleza. Pero el ocultista no puede tener dudas. No dice que cree en ellas, como nosotros no necesitamos decir que creemos en la eclosión del capullo o en el fluir del río, o en la vigencia de todo funcionamiento visible en el mundo material que esté continuamente ante nuestros ojos. No decimos que de estas cosas que las creemos, decimos que las sabemos porque las vemos. Lo mismo ocurre con la ley de consecuencia y sus corolarios. El ocultista ve el ego y puede seguir su camino luego que éste ha abandonado su cuerpo denso al morir, hasta que reaparece en la tierra mediante un nuevo nacimiento. Por lo tanto, para él no es necesario ninguna creencia para la satisfacción de los demás. Sin embargo, está bien examinar estas 3 teorías sobre la vida y la muerte a fin de llegar a una conclusión razonable. Y bueno, es conveniente siempre recordar que este libro ha sido escrito por Mike Heindel porque ha sido seleccionado para transmitirnos esta información a quienes todavía no tenemos el desarrollo del potencial divino que tienen los iniciados. Y tiene una doble condición de estar cerca de nosotros por no tener demasiado desarrollo espiritual, pero ya tener el desarrollo espiritual que le permite la percepción directa en niveles vibratorios que están ajenos a la gente común. Nosotros percibimos determinados niveles vibratorios que están relacionados con la luz que llega a nuestra vista y que nos permite percibir aquello para lo que está construida nuestra vista. Pero hay medios de percepción en otros niveles vibratorios, la región etérica del mundo físico y en el mundo del deseo, el mundo del pensamiento, etcétera, y más, que están todos latentes en toda la humanidad y que, según ciertas condiciones, se ponen en actividad y pasamos a ser dueños de esa percepción. Hay algunos que tienen una percepción en la que de esos estados vibratorios de la que no son dueños porque son meros receptores pasivos. En cambio, hay otros que sí conquistan estas capacidades y son los clarividentes positivos, como es el caso de Mike Heindel, y que tiene entonces esta posibilidad de transmitirnos sus percepciones y su convicción acerca de lo que percibe, siempre alertándonos que así como hay posibilidades de confusión en el mundo físico, en los mundos invisibles también hay posibilidad de confusión. Depende del punto de vista con que se mire y hay que hacer un largo proceso de aprendizaje. Pero bueno, veamos las 3 teorías fundamentales que tratan de explicar la vida. 1. La teoría materialista sostiene que la vida es un viaje desde la matriz hasta la tumba, que la mente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia
que el hombre es la más elevada inteligencia en el cosmos, que su inteligencia perece cuando su cuerpo se desintegra con la muerte. 2. La teoría teológica afirma que en cada nacimiento un alma recién creada por la mano de Dios entra en el ruedo de la vida, pasando de un estado invisible a través del nacimiento a una existencia visible. Y al final de este corto periodo de vida en el mundo material, pasa a través de la puerta de la muerte al invisible más allá, de donde no regresa más. Que su felicidad o desdicha allí está determinada para toda la eternidad por sus acciones durante el infinitesimal periodo que ocurre entre el nacimiento y la muerte. Y la tercera teoría, la teoría del renacimiento, enseña que cada alma es una parte integrante de Dios que incluye todas las posibilidades divinas, como la semilla incluye a la planta, que mediante repetidas existencias en un cuerpo terreno de calidad gradualmente mejorada, las posibilidades latentes se desarrollan lentamente en poderes dinámicos, que ninguna se pierde en el proceso, sino que toda la humanidad finalmente alcanza la meta de la perfección y su unión con Dios. La primera de estas teorías es monista. Busca explicar todos los hechos de la existencia como procesos dentro del mundo material. Las otras dos coinciden en que son dualísticas, es decir, ellas atribuyen algunos de los hechos o fases de la existencia a un estado invisible suprafísico, mas difieren grandemente en otros puntos. Bueno, hoy yo también me tengo que retirar un poco antes, así que me parece que antes de desarrollar las tres teorías de vida, sí, no podemos dejar esto para la semana que viene. Bien, perfecto. Está. Bueno, así que muchas gracias por estar. Y mañana, no sé si hoy o mañana tenemos el servicio de curación. No sé si tú recordás. Creo que soy. Estoy, sí, está perfecto. Bueno, o sea que a las 7 nos encontraremos. Nos vemos a las 7. Ya. Gracias. Chau, Perfecto. chau. Gracias, chao.